Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy en Imago, su podcast. Soy Gloria Rivero Roch, muy feliz de estar aquí, traer un nuevo episodio. El día de hoy quiero dar las gracias profundas a todos mis escuchas, a los seguidores de YouTube, a los escuchas en iVoox, a los nuevos y a los antiguos. Quiero enviar saludos a los países que me han reportado presencia tangible y enviarles todo mi cariño y agradecimiento. Un abrazo gigante para Bélgica. Gracias, Bélgica, por escuchar. Muchísimos abrazos y todo el cariño a España. Gracias a los escuchas de España. Un enorme abrazo y muchísimas gracias a Francia. También un abrazo gigantesco para Holanda. Muchísimos saludos y todo el cariño para los escuchas de Costa Rica. Gracias a los Estados Unidos y un abrazo muy grande para los escuchas por allá. También quiero aprovechar para agradecer a Luis por su motivación constante, amor e interés que siempre le ha otorgado a este proyecto de Imago. Gracias por tu apoyo, Luis. Muchísimas gracias. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar el episodio de hoy que trae una especie de cartografía de la estructura mental para que sea de mayor facilidad en nuestra comprensión de la práctica cotidiana. Las semanas anteriores estuvimos hablando un poco sobre lo que era la cárcel mental, sobre el retorno al camino del ser interior. Entonces me ha parecido muy prudente y útil desarrollar como un esquema para que tengamos claro la estructura mental cuando es externa, la que hay externamente, cuando vivimos desde allí y que observemos dónde está nuestra naturaleza profunda. Porque muchas veces hablamos de la conciencia o el espíritu, por decirlo de alguna manera, esta parte intangible, superior, trascendental que tenemos, y nos cuesta un poco ubicarla dentro de nosotros, ¿verdad? Para ayudarnos en esa tarea y notar las diferencias que hay entre vivir siendo pensados por una estructura externa limitante y vivir de forma consciente desde nuestro ser superior, vamos a hacer una división con respecto a la configuración de cada uno y dónde es que la encontramos y cómo podemos entender cuál es la forma de vida que tenemos. Yo creo que después de escuchar esto ya vamos a saber más o menos desde dónde estamos viviendo cada día, para que de ahí podamos elegir cómo queremos vivir en adelante. Bien, empecemos entonces con la mente externa. La mente externa es una estructura que tenemos desarrollada, consolidada en todos los años de nuestro andar por la vida. Hemos absorbido información, conocimientos, conceptos, datos de los grupos sociales, de las instituciones de carácter eclesiástico o escolar, universitario, familia, amigos, medios de comunicación masivos, y ahí puedo seguir. Esta estructura, esta mente externa, es a donde se conforma el ego. Ya muchos de nosotros hemos escuchado hablar del ego. El ego tiene una función que se basa en la supervivencia, ¿verdad? Sin embargo, aunque el ego tiene su utilidad para la supervivencia, cuando ya nosotros hemos crecido y pues tenemos nuestras bases, nuestra personalidad, es importante que empecemos a tomar conciencia de nosotros mismos y a despertar, porque el ego es una estructura altamente primitiva y la mente externa que lo alberga también. ¿Cómo sabemos qué es la mente externa? Porque la mente externa es automática. Funciona de manera automática por estímulo-respuesta únicamente, ¿verdad? Entonces,
Cuando nosotros aprendemos, recibimos mucho, en la vida y en el crecimiento recibimos pues muchos datos o conceptos que no son útiles para nuestro crecimiento y nuestra vida en la sociedad, pero también recibimos muchos datos que son inútiles, obsoletos, limitantes. Valga decir que tenemos creencias limitantes que nos impiden el avance, la evolución, el desarrollo y la trascendencia. Vean qué importante. Cuando nosotros tenemos esta estructura de mente externa, casi siempre la reforzamos con frases, con palabras, porque todo lo que nosotros creemos se fortalece mediante la afirmación. Yo tengo aquí unas frases que les voy a leer para que ustedes vean cómo nosotros solos vamos condicionándonos y nos vamos amarrando o haciendo ataduras en nuestro camino por frases que hemos escuchado a nivel popular o social y que le damos la veracidad del caso sin cuestionarlas, ¿verdad? Esta mente externa es un mecanismo, es un sistema operante, desde el cual todas las decisiones, desde las más simples hasta las más complejas que tomamos, surgen de allí. Surgen de lo que hemos aprendido, que sea útil o no sea útil. Vamos a hacernos a un lado y a observar lo que es la naturaleza profunda. La naturaleza profunda es un espacio transpersonal incondicionado. Vean qué diferencia. Es un espacio abierto, transpersonal, es decir, más allá de toda la información que hemos absorbido en nuestra vida. Es un espacio más allá del ruido, más allá de los condicionantes, de las críticas, de los criterios, de los juicios. Incondicionado, porque la estructura mental, o más bien la mente externa, es altamente condicionante. Por eso es que nos limita. Esta naturaleza profunda no es automática. Empecemos a notar las diferencias. Esta naturaleza profunda surge en el silencio y en la presencia, solamente. Es decir, la naturaleza profunda de nosotros, donde radica el espíritu, no funciona en forma automática. Siempre está allí, el espíritu siempre está allí. Cuando digo que no funciona en forma automática es porque se descubre, sale y se manifiesta por medio de la volición. La volición es la voluntad. Yo tengo que ejercer mi voluntad de mi intención de vivir mi vida desde un nivel más superior, ¿verdad? Más amplio, más inafectado, más libre. Y desde este ámbito yo me permito cuestionarme, reflexionarme, descartar lo que está obsoleto, permitirme tener nuevas creencias, darme libertad. ¿Ven la diferencia que hay? La mente externa en automático, la naturaleza profunda por volición, a través del silencio y la presencia. Ustedes dirán, ¿cómo en el silencio y la presencia? Bueno, para poder encontrarnos con nosotros mismos y entrar en este espacio que estamos hablando, donde está la naturaleza profunda, hay que estar aquí ahora. ¿Les suena esa frase? La mente externa no necesita que estemos allí ahora porque funciona en automático. Siempre que las decisiones funcionen en automático, siempre que yo hago las cosas, digo las cosas sin pensar, decido sin elegir lo primero que se me ocurre, lo que estoy acostumbrado a hacer, sin cuestionarme si es lo mejor para mí, este es el automatismo. Cuando yo estoy presente, cuando hago conciencia, yo reflexiono, yo estoy conmigo. Si me quedo en silencio unos minutos, voy a notar mi presencia. Cuando yo noto mi presencia, que va más allá de la parte física, es cuando tomo conciencia en este silencio del espacio transpersonal incondicionado que les digo. Desde allí yo puedo ver
la misma situación que estaba viendo con la mente externa, pero más amplia, de una forma más amplia, más libre. Porque en la naturaleza profunda se experimenta desde las frecuencias más altas. Por ejemplo, el amor, la alegría, la ecuanimidad, la serenidad, la paz. Estos son características de la naturaleza profunda donde radica el espíritu. El espíritu siempre está ahí, siempre está presente. Cuando yo digo que funcionamos en automático desde la mente externa, es porque condiciona, porque se mueve por características que ya les voy a decir. Dentro de la mente externa se encuentran todas las dependencias. Está la ira, por ejemplo, la envidia. La baja autoestima se estructura y se condiciona desde la mente externa. El odio. La autoevasión. Cuando yo me niego a mí mismo y me evado, estoy en la mente externa. La autocompasión. Cuando tenemos lástima de nosotros mismos y pasamos autocompadeciéndonos, viene de la mente externa. Todo esto son mecanismos, ¿verdad? Entendamos, son mecanismos. El autoengaño. La semana pasada hablamos de este tema, de cómo nos mentimos a nosotros mismos. Viene de la mente externa, no de la naturaleza profunda. La hostilidad también crece en la mente externa. Los pretextos, las excusas, la autojustificación, todas las proyecciones, sentimientos de desesperación, de angustia, de separatividad, vienen de la mente externa. Todo lo que es manipulación, el control y los temores vienen de la mente externa. Estas adicciones también, y aquí hago un señalamiento, adicciones de todo tipo, físicas, mentales, etcétera, vienen de la mente externa. Recapitulando para mayor claridad, yo soy un ser humano que para mi salud y mi transformación ideales debería evolucionar, debería transformarme, no solamente sobrevivir. ¿Me puedo transformar? Sí. ¿Cómo? Desde la naturaleza profunda donde radica mi ser superior, mi espíritu o conciencia, todo lo elevado, el potencial óptimo. ¿Me puedo transformar desde la mente externa? Difícilmente. ¿Puedo sobrevivir? Sí. ¿Puedo alcanzar altos niveles en diferentes roles? Sí, sí puedo. El asunto del episodio de hoy es que cuando uno vive desde la mente externa, es pensado por esa estructura. Uno no escoge. Vive en automático. Un ejemplo muy básico es me levanto, me baño, desayuno, me voy para el trabajo, almuerzo con los compañeros, regreso al trabajo, después otra vez a la casa, veo una película, me como algo, me vuelvo a conectar en las redes porque tengo que trabajar. Un ejemplo. Me acuesto, me vuelvo a levantar, con mecánico, automático. Si yo viviera esa realidad de esta persona desde la naturaleza profunda, desde que me levanto, aunque tenga que ir a trabajar 8, 12, 14 horas o lo que sea que esté trabajando, yo soy consciente de mí, de cómo me siento cuando me levanto, de cómo percibo el día, de cuál es mi intención del día. Elijo cómo quiero sentirme ese día. Cuando yo vivo desde la mente externa, desde el ego, desde los programas, no elijo nada. Voy, como dicen popularmente, rodado. Vean la diferencia.
¿Qué ocurre cuando yo soy pensado por esta estructura externa, por esta mente externa? Pues que las condiciones que se manifiestan en mi vida material exterior no son las óptimas para mí, no es lo mejor para mí. Cuando todo se me empieza a dar de forma positiva y se amplía mi camino, es cuando yo puedo elegir, discernir, escoger y descartar de forma libre, no impuesta, subrayado y en mayúsculas, de forma libre, no impuesta, yo escojo cómo me quiero sentir hoy, qué es lo que voy a hacer y cómo voy a vivir. Cada día, todos los días. ¿Sienten la diferencia? Ahora, quiero leerles, porque yo creo que ya va quedando claro, ¿verdad? Cuando somos pensados por esa mente externa, cómo vamos viviendo, y a veces nos sentimos mal cuando vivimos desde la mente externa, ¿verdad? Que es limitante, que es pequeña, que nos condiciona. Y además que nosotros creemos que es real, porque muchas veces todos estos condicionamientos son creaciones de la misma mente que nos mantienen anclados en un espacio no cómodo para nosotros. No nos permitimos a veces tener una mayor amplitud. Y para acceder a la naturaleza profunda ya hemos dicho que tenemos que ir a este espacio interno de nosotros, en un silencio, ¿verdad? Antes de ir al cierre con la naturaleza profunda, quisiera decirles o enumerar vamos a enumerar un par de frases para que observemos cómo nosotros solitos nos vamos poniendo las zancadillas. Estas frases son afirmaciones que a lo largo de la historia han permanecido en la sociedad y han sido sostenidas como reales, como criterios verdaderos. Por eso la sociedad las sostiene, pero son altamente limitantes. Por ejemplo, no existe el amor verdadero, solamente existe en las películas. ¿Alguno de ustedes tiene que haber escuchado esa frase? Decir que todas esas cosas del amor verdadero, las relaciones sanas de pareja solo existen en las películas. Falso. Cuando yo repito eso varias veces, ya sabemos que con la repetición se crea un hábito, una creencia, un estilo de vida, pues efectivamente se me va a hacer una realidad, porque es lo que yo creo. Como decía Henry Ford, es tan cierto si lo crees como si no lo crees. Te pasará tanto si lo crees como si no lo crees. Con esta fuerza, si yo creo que esto no existe, pues no va a existir para mí. Subrayado. Otra, todo lo bueno se acaba. Es una frase que pesa y que le da un amargor, ¿verdad?, a las circunstancias de la vida. Porque si bien es cierto, la vida tiene cambio y transformación, hay que disfrutar la vida en completud y no encarcelarla en una frase donde dice que todo lo bueno se acaba. En otras palabras, disfrute ya porque eso no le va a durar mucho, como dicen popularmente. Más bien lo que uno debería, en vez de estar sufriendo con lo efímero y que se acaban las cosas, es disfrutar cada situación, cada momento en la vida, como se presenta, ¿verdad? Otra frase es: no se puede tener todo en la vida. Esto es una especie de justificación, ¿saben? Para no sentirme mal porque no he alcanzado lo que yo quiero. Porque en realidad en la vida uno puede tenerlo todo. Si uno lo cree, entendamos y aprendamos. Si yo creo que se puede tener todo, se puede tener todo. Si yo no creo que se puede tener todo, pues así me irá también. Pero son frases que si yo las repito, tanto me las repito, igual cuando estábamos en el colegio, había que estudiar, entonces había que repetir hasta que uno se aprendía aquello de memoria, como una verdad absoluta. Estas frases son así, las repito tanto que me las creo como una verdad absoluta. Esto es muy serio, porque las frases que estoy diciendo a ustedes les sonarán tal vez simples o comunes, pero hacen mella en el tipo de vida que yo tengo. Y me limitan y me condicionan de mi presente, de mis decisiones, de mi futuro, que yo soy la que lo construyo, no estas frases. Porque yo no sé si han observado, pero las frases todas las que he leído
Son precondicionantes. Antes de que yo por mi propia experiencia descubra qué puedo alcanzar, qué puedo tener, ya me están diciendo que no se puede, que es muy común en la sociedad. También las personas que dicen que la felicidad solamente son instantes, por ejemplo. Es que la vida, la felicidad no existe, son solo momentitos, son chispazos, tijereteado todo el gozo. Si yo repito y repito eso, efectivamente lo que voy a tener son pedacitos de felicidad. Ni siquiera me voy a dar la oportunidad de descubrir mi estado de gozo perenne interno, desde donde yo tenga circunstancias difíciles o fáciles, voy a tener un estado al que siempre puedo volver, que está en mí, que me pertenece, es mi patrimonio. Entonces tengo que dejar caer ya, es como les dije al principio, esta mente externa que estamos alimentando con estas frases se nos vuelve un techo como de zinc pesado que va arriba de nosotros y que va decidiendo por nosotros, que está todo oxidado y que no nos ayuda para nada. Entonces, estos esquemas hay que dejarlos caer de una vez, ¿verdad? También tenemos otras frases, como por ejemplo las personas que dicen o que en algún momento hemos escuchado que el conflicto es normal y que hay que vivir con el conflicto e incluso promoverlo y ojo lo que voy a decir, aguantarlo. Esto es una barbaridad, pero muchas personas lo dicen, es normal. Yo les voy a decir, en el planeta, pues sí, existen conflictos, existen cosas, pero nosotros podemos elegir mediante esta naturaleza profunda de carácter superior si queremos permanecer en el conflicto o queremos apartarnos de la toxicidad. Si podemos elegir opciones más sanas para nosotros o vamos a seguir eligiendo la toxicidad y lo nocivo. El hecho de que existan problemas en la vida y circunstancias difíciles no quiere decir que nosotros tengamos que permanecer siempre alimentando todo aquello que nos es dañino. Escuchemos esto bien. No tratemos de normalizar lo anormal, porque la sociedad por muchos años lamentablemente se ha encargado de normalizar lo anormal. Entonces hay muchos patrones que son tóxicos, nocivos para los seres humanos y que la gente los ve comunes, entre ellos la violencia, la agresividad, el conflicto, los patrones tóxicos de comportamiento y el no verse uno mismo, el no trabajarse a nivel interno. Yo quiero que todas estas frases que les estoy diciendo ahorita ustedes las reflexionen un poco, ¿verdad? Porque en algún momento hemos escuchado algo de esto y esto ya nos limita a portas sin que hayamos hecho nada antes o que lo hayamos descubierto por nuestro propio pie. También cuando se dice yo no puedo hacer esto porque no tengo dinero, porque no soy inteligente, porque no soy bonito, yo no puedo, ¿verdad? A veces decimos, no puedo no puedo aprender un idioma porque no tengo dinero para ir a un instituto y tal vez sí tengo acceso a las redes y hay programas que me pueden dar algunos cursos introductorios gratuitos. O sea, oportunidad sí hay. O con un libro, los maravillosos libros. Entonces, cuando uno se da la oportunidad de confiar y saber que uno puede, de alguna forma lo va a hacer. Cuando decimos, yo no puedo porque yo soy una persona muy ocupada, yo no tengo tiempo, está bien y es cierto que está la persona muy ocupada y que no le sobra el tiempo, eso no se cuestiona. El asunto es, yo no puedo porque no quiero, porque tengo otras prioridades. Ahí liberamos y vamos tirando al suelo la plataforma del autoengaño, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos nuestras prioridades bien definidas y claras, podemos decir las cosas con libertad, no nos tenemos que engañar. Ese es el principio también para ver las cosas desde una forma consciente. Por eso cuando les dije al principio todos los pilares de esta mente externa, les hablé de la autojustificación. Entonces, ya vamos terminando, porque aquí ya queda mucho material para que analicemos. ¿Para qué nos ayuda esto que les estoy diciendo? Para ubicarnos a dónde estamos y cómo estamos viviendo. ¿Cómo sé que vivo desde la mente externa? Que es donde está el ego y donde están todos mis programas que he adquirido a lo largo de mi vida. Cuando vivo en automático,
cuando no me cuestiono, cuando no reflexiono. Por ejemplo, entrando en la naturaleza profunda. ¿Cómo puedo yo acceder a mi naturaleza profunda o a mi ser superior? Ya dijimos que con el silencio. Tenemos tiempo para estar con otras personas, tenemos tiempo para hablar con amistades, tenemos tiempo para estar con la pareja, tenemos tiempo para hacer nuestros trabajos. Pregunta, ¿cuánto tiempo dedico para sentarme solo conmigo sin ningún ruido, sin ninguna interrupción? Es decir, no televisión, no radio, no pantallas, estoy aquí en el sillón conmigo mismo. ¿Cómo me siento yo conmigo? ¿Estoy orgulloso de lo que he hecho? ¿De dónde he llegado? ¿Cómo me siento? ¿Mi calidad emocional cómo está? ¿Me siento a gusto? ¿Me atiendo a mí mismo? ¿Me preocupo por mí? ¿Realmente no? ¿Cómo está mi salud? Eso lo hacemos. Yo les apuesto que debe haber más de uno que dice, yo nunca estoy conmigo. Todos los días después del horario hago todas las cosas, pero nunca me siento 2 minutos conmigo. A ver cómo estoy, cómo me siento. Un paréntesis. Dentro de las frases que yo les enumeré ahora, hay una frase muy importante y que no quiero que se me escape, porque casi se me va. Es cuando las personas dicen que es normal estar enfermo porque está mayor la persona. Si bien es cierto, todos los humanos en algún momento nos enfermamos y estamos expuestos a diferentes tipos de padecimientos, no quiere decir que porque la persona está mayor tiene que estar enferma. Entiendan esto. ¿Verdad? El asunto es que a nosotros nunca nos enseñan a tener un interés en la calidad de vida desde muy jóvenes. Y este descuido cobra un precio, pero nadie está precondicionado porque hay personas mayores que tienen una salud que personas de 20 años la desearían. Esa es otra frase limitante. También las personas que son jóvenes y se creen que están viejas o sienten que están mayores o viejas, porque se escucha decir eso también. Ya a estas edades uno no puede hacer eso. Es que cuando yo era joven yo podía hacer tal cosa, ahora no porque yo ya estoy mayor. Y claro, de tanto repetirlo, efectivamente las personas se sienten mayores. En la vida hay diferentes etapas y todas hay que vivirlas y disfrutarlas. Pero tampoco empecemos a colgarnos todas estas afirmaciones porque son las que van a sostener al final de cuentas esta estructura externa. Aprendida, mal aprendida. Empecemos a aprender ahora. Dentro de la naturaleza profunda, que es donde está nuestra esencia o nuestro espíritu, nosotros podemos manifestar una creatividad y podemos, mediante el día a día, tener una actitud, escoger una actitud mental deliberada. Escuchen. Porque esta naturaleza profunda es una fuente activa. Es una fuente activa de potencial, que no compite, nada más es. Entonces, cuando nosotros elegimos todos los días, eso sí, una actitud mental que nos promueva esos factores que nos hacen sentir mejor, que nos enfoquen en las cosas que queremos transformar, desde una forma relajada, feliz, alegre, viviendo todas las emociones de manera sana, no quedándonos estancados en algo que nos intoxica, entonces esto nos va a ayudar a hacer contacto y a entrar en este espacio transpersonal mediante la respiración profunda. La respiración es otro recurso importantísimo porque tomamos conciencia de nosotros mismos. La meditación siempre la voy a recomendar, muy útil y necesaria para abrir este espacio. Y también a través de la naturaleza profunda ya no vamos en automático, sino que aplicamos el discernimiento para elegir. Y sobre todo, desarrollamos un trabajo interior. Los que antes nunca habíamos hecho un trabajo interior, vamos a empezar a hacer un trabajo interior, a reconocer nuestras emociones, a vernos en nuestras actitudes y comportamientos, a saber cuándo nos hemos justificado y cuándo por temor no hemos decidido, no nos hemos movido, y a empezar a entrar en la autoconfianza, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Porque nosotros, digamos, cuando estamos siendo pensados por nuestros pensamientos de la estructura externa, no elegimos. Pero aprender a pensar desde el ser superior permite distinguir la paz constante, la paz real, la fuente de la gracia o donde están todos los estados puros. ¿Verdad? Entonces, tenemos que aprender a pensar desde el ser superior.
superior. Usted me dice, ¿pero cómo? Ya les he dicho, estando con nosotros mismos, haciendo presencia, haciendo silencio, observándonos, escuchándonos cómo hablamos, eligiendo con claridad, no por costumbre, no por hábito. Entonces, bueno, voy a cerrar este episodio el día de hoy para que no se haga muy largo. Quiero agradecerles a todos por su presencia, enviarles un abrazo gigantesco. Gracias por su apoyo. Les comunico también que ahora, aparte de YouTube e eBooks, estamos también en Spotify. El programa Imago de Gloria Rivero Roch. Pueden dejar sus comentarios, sus solicitudes. Le agradezco también a las personas que me han solicitado temas de episodios que prontamente pues ya los desarrollaremos. Y que tengan todos una excelente semana. Reflexionemos sobre estos conceptos de la mente externa versus la naturaleza profunda para ver cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir. Muchísimas gracias.